Bienvenidos al Fuego del Ermitaño, el podcast diseñado para abrir tu conciencia. Mi nombre es Dali Trujillo. En el episodio de hoy vamos primero que nada a explicar algunos conceptos y también un poco de historia espiritual, si así lo queremos llamar, para poder adentrarnos de forma adecuada al tema principal. El tema principal que vamos a tratar el día de hoy es acerca de los 10 mandamientos. Este episodio es sin el fin de desestimar o poner en negativa cualquier tipo de religión. Simplemente voy a exponer algo del material que se encuentra en un libro que fue canalizado, y también voy a dar mi opinión al respecto. Voy a explicarles lo que viene en este libro y cómo se acopla al tipo de pensamiento que estamos teniendo actualmente con respecto a la parte espiritual. ¿Cuál es el libro del que hablo? Este libro se llama El Material de Ra, la ley del uno. Voy a empezar por explicarles qué o quién es Ra. Ra es una entidad, es un conjunto de conciencia colectiva, es un todo. En algún momento Ra fue muchas personas entre comillas, distintas. Son una sociedad mucho más avanzada. Ra pasó de estar individualizado en muchos seres a ser un solo ser, en el momento en el que todos estos seres individualizados se polarizaron de forma positiva. Se pudieron hacer todos un solo ser, una sola energía, que eso es lo que desde un inicio somos, para así poder cambiar a una densidad más alta y seguir su camino del servicio al otro. Ra fue el nombre que esta energía o esta conciencia colectiva decidió ponerse. Y en el dado caso que tengamos la duda de qué realmente es Ra, pongámoslo no como un dios, sino como una sociedad que llegó a un punto tan avanzado y se polarizaron positivamente, llegaron a esta conciencia amplia que ahora son un todo, son una sola cosa. No tienen un cuerpo físico, son puramente energía. En los años 80, un grupo de 3 personas canalizaron una serie de libros en el cual hablaba Ra, básicamente. Entonces ellos les hacían preguntas y Ra contestaba a estas preguntas, con el fin siempre de ayudarnos a nosotros como colectivo que aún se encuentra en la fase de que somos pues individuos, ¿no? De que no somos como ellos una sola conciencia. De hecho, Ra explica en los mismos libros, en sus canalizaciones, que ellos vinieron desde épocas muy, muy, muy antiguas. Lo explica también que vinieron en épocas egipcias y bueno, el punto es que incluso ellos dicen, ingenuamente pensamos que iba a ser una buena idea presentarnos en una forma física. Ahora, cuando se está canalizando el libro, pues saben que no fue la mejor manera, y en el cómo se empezaron a comunicar a partir de ese momento, del que vieron que no funcionó presentarse de forma física ante nosotros, porque muchos de nosotros en esa época como humanos pues pensamos que eran como dioses o algo parecido, entonces todo se distorsionó. ¿Cómo hacen después de eso? Como ellos, hablo de ellos, pero realmente son como, pues lo que dije, ¿no? Un consciente colectivo. ¿Cómo hace Ra, entonces, para comunicarse? Decidió comunicarse de mente a mente, básicamente, de forma telepática, y en este caso de este libro específico del cual les voy a hablar, es el primer libro que se canaliza en los años 80 por este grupo de 3 personas, en el cual la persona que canaliza Ra entra en un trance. ¿Okay? Entonces, este es el libro del cual vamos a estar hablando y el cual vamos a estar discutiendo y analizando el día de hoy. Cabe aclarar que no vamos a analizar todo el libro porque es un libro inmenso y hay preguntas de todo, pero aquí en la parte que yo me voy a basar es en un grupo que ellos llaman Orión y cómo tiene relación con los 10 mandamientos, ¿vale? Entonces vamos a empezar con discutir qué es el grupo de Orión. Ra los describe como vamos a ponerle como una sociedad, un grupo que se polarizó de forma un tanto negativa. El grupo de Orión
lo que pretende es básicamente, y con la humanidad, hacernos esclavos. El grupo de Orión hace un servicio al yo, no un servicio a los otros. Entonces es una parte muy egoísta en la cual este grupo de Orión está buscando principalmente la esclavitud de la humanidad, y ahorita vamos a platicar de qué manera. Está buscando la esclavitud de la humanidad y también está buscando el poder. ¿Okay? Ra nos explica que en el lugar donde nosotros nos encontramos, que es este planeta Tierra, lo que ocurre es que tenemos lo que él llama una distorsión, o lo que a mí me gusta llamar un velo del olvido. Este velo se trata del libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos la libertad de elegir cualquier cosa. Podemos incluso, como es este caso, elegir el servicio al otro o elegir el servicio al yo. Comienzo por explicarles esto porque es realmente importante tomarlo en cuenta para todo tipo de canalizaciones, incluso la que está en este libro. E incluso los 10 mandamientos, que también fueron una canalización. ¿Qué es una canalización? Es cuando nosotros, a través de nuestros sentidos superiores, que es la clarividencia, la clariaudiencia, etc., podemos recibir información de seres que no se encuentran en este plano, de seres que no tienen un cuerpo físico. A través de esto podemos obtener información de ayuda para otros, que ese sería como el punto, ¿no?, del por qué estamos haciendo esta canalización. Pero aquí hay otra cosa, que sí podemos canalizar entidades positivas, como lo es Ra, pero también podemos canalizar entidades negativas, como lo es el grupo de Orión. La diferencia con el libre albedrío que yo les comentaba hace un momento es que, bueno, nosotros tenemos la libertad de elegir, ¿no? Pero cuando nosotros estamos canalizando, hay una gran diferencia en cuanto al cómo nos hablan o el cómo nos transmiten la información las entidades positivas y negativas, ya que esta información que nos transmiten no debe interferir en ningún momento con nuestro libre albedrío. Incluso Ra, en los libros en los cuales fue canalizado, no contesta algunas preguntas porque justamente dice que si las contestara podría interferir con el libre albedrío de nosotros. Y eso no es algo que está permitido. Incluso él dice que realmente ninguna entidad orientada al servicio del otro u orientada a la ley del uno, que es así, es la ley que ellos, por llamarle algo, es una verdad universal, que hace referencia a que todos somos uno. Una entidad que esté polarizada positivo y que esté al servicio de esta ley del uno, o la unión universal de todo, jamás te va a pedir que hagas algo o jamás te va a prohibir hacer algo. Te dan la información, te dan el poder de tú elegir. Este es el tema con el libre albedrío, ¿ok? Entonces, sucede que el grupo de Orión de cierta manera puede llegar a inmiscuirse en nuestra, en nuestra energía, en nuestro campo, en nuestro planeta. Evidentemente estoy hablando de no es que vaya a bajar una nave, por lo menos no hasta ahora, que vaya a bajar una nave y que nos vayan a colonizar a todos, ¿no? Pero me refiero a que principalmente el cómo este grupo se ha estado comunicando es mediante la canalización. La canalización hacia personas que estén abiertas a recibir esta canalización. Punto importante también aquí. No importa si tú eres una persona que está completamente entregada al servicio del otro, al amor, a hacer cosas buenas por la humanidad. De todas maneras, puedes canalizar estas entidades polarizadas negativas. Y esto es una situación que yo veo crítica y por la cual principalmente estoy haciendo este episodio. Porque quiero mostrarles pues no es una anécdota, bueno, sí es una anécdota, una historia que es real,
que la tenemos y que hay que tener mucho discernimiento. Y ustedes tienen que tener este discernimiento incluso para escuchar este episodio. Pero yo sé que ustedes van a poder captar todo esto y sé que ustedes van a poder incluso ir abriendo más este discernimiento, porque sé que puede llegar a ser muy difícil, sobre todo cuando ya nos encontramos en estas etapas del despertar espiritual. ¿Okay? Entonces, retomamos. Sabemos que no importa qué tanto hacia el amor estés dirigido tú, no importa qué tan al servicio de los otros estés dirigido, que seas la persona más buena o que tengas las mejores intenciones, aún así puedes canalizar a estos seres que están polarizados negativos o que están al servicio del yo. ¿Okay? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Y aquí voy a empezar por leerles algunos espacios de este libro, que es el primer libro de la Ley del Uno, el material de Ra. Pregunta a la persona que está, aquí hay un interrogador y pues está Ra. Ra lo está canalizando una de las personas y el interrogador pues es la otra persona, ¿no? Entonces, el interrogador dice: ¿podrías indicarnos cuál es el origen de los 10 mandamientos? Y Ra responde: el origen de estos mandamientos sigue la ley de entidades negativas que inculcan información en complejos mente, cuerpo, espíritu de orientación positiva. La información trató de copiar o imitar la positividad al mismo tiempo que retener ciertas características negativas. Y aquí es donde viene una de las cosas más peligrosas. Porque aquí estamos viendo que lo que está diciendo es que esta energía o esta entidad que dictó como tal los 10 mandamientos fue una entidad negativa. Fue una entidad que quiso hacerse pasar por Dios. Básicamente tomó su nombre y lo que ocurre es que a quien esta entidad le dictó los 10 mandamientos era una entidad, o sea, Moisés, polarizada muy positivamente y que estaba al servicio de los otros. Entonces, evidentemente, si estas entidades negativas llegan con información totalmente negativa o de caos, pues va a ser muy obvio y nosotros, o en este caso Moisés, pues lo iba a notar, básicamente, ¿no? Entonces ibas a ver que esa era una entidad negativa. El truco aquí, lo que hacen, es que como que cambian la cosa un poco. Te dicen cosas que parecieran positivas y que si no tenemos este fuerte discernimiento, vamos a caer en la trampa. Porque aunque te digan cosas positivas, como lo dice y lo explica Ra aquí, es que la información trató de imitar la positividad. No fueron positivas en sinceridad, ya que al mismo tiempo puso en lo que dijo características negativas. Ahora, quiero que recordemos aquí cuáles son estos 10 mandamientos, ¿no? Aquí estos 10 mandamientos, por ejemplo, amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Voy a decir algunos al azar, como no robarás, no matarás, no cometerás actos impuros, no codiciarás los bienes ajenos. Aquí quiero que noten algo importante del cómo está escrito esto. Pongámosle que a lo mejor hoy en día no tenemos como que la traducción exacta, porque pues así ocurre con toda estos libros religiosos, la Biblia y todos estos escritos. Aún así, notamos que aquí estos 10 mandamientos, como lo dice, son mandamientos, están imponiendo. Y si ya se dieron cuenta, están quebrantando esta primera distorsión o esta primera verdad universal, una verdad de este plano más bien, que es el libre albedrío. Aunque aquí es donde viene cómo intentó imitar esta información positiva, pues porque sabemos que matar es malo, ¿no? Sabemos que no deberíamos robar,
Sabemos que no deberíamos tener envidia, ¿no? Pero aquí el punto de todo esto no es que esto sea algo bueno o malo. El punto es que de quien fueron dictadas fue una entidad que no está reconociendo y aceptando el tema del libre albedrío. Se están imponiendo. Y quiero que quede muy claro que aquí lo que yo estoy diciendo no es que, ay, no le hagan caso a esto. No, sino el punto es que nosotros tendríamos que tener el discernimiento, la conciencia, la unidad, el amor, para saber de antemano que no tenemos que hacer estas cosas. No porque alguien te lo esté diciendo, sino no porque haya una ley, no porque haya, por ejemplo, ahora que obviamente sabemos que si tú matas a alguien, pues probablemente vayas a la cárcel, ¿no? ¿Qué es lo que debería pasar? Pero no es que tú digas, ay no, mira, no voy a matar porque si mato voy a la cárcel. No. Porque hay una ley que me dice que no, sino que sea porque yo tengo la conciencia de que yo no tengo el derecho de quitarle la vida a alguien más. Y más allá de eso, es que yo le tengo la conciencia y el amor, la empatía, que ese pensamiento ni siquiera cabe en mi mente. Y esto por darles nada más un ejemplo pues de los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, una vez explicado esto y el por qué, estoy segura que muchas personas, si se quedan únicamente con el título de este episodio, que es lo que pasa mucho, les va a dar así como un ataque y van a decir, pero ¿cómo entonces estás de acuerdo en que la gente robe y mate y todo eso? Pues no, no, ya expliqué el punto y eso no es como es la situación, ¿no? Entonces, bueno, sigo con la siguiente parte del libro. Interrogador. Fue llevado a cabo por el grupo de Orión, se refiere a quien dicta al origen de los 10 mandamientos. Ra. Así es. Interrogador. ¿Cuál era la finalidad de esa acción? ¿Qué es lo que el grupo de Orión, que ya les hablé hace un momento, pretendía de hacer esto, de hacerse pasar por un dios, ¿no? O sea, se hizo pasar por la fuente, por Dios. Ajá. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Ra. Como se ha dicho antes, la finalidad del grupo de Orión es la conquista y la esclavitud. Lo consigue mediante el hallazgo y establecimiento de una élite, y haciendo que otros sirvan a esa élite a través de diversos mecanismos, como las leyes que has mencionado, y otras proporcionadas por esa misma entidad. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que no es que una de estas entidades negativas, como lo es el grupo de Orión, va simplemente a querer crear caos espantándote o este tipo de cosas. No, aquí va muchísimo más al fondo. Aquí va mucho, mucho más profundo. Porque ¿qué es lo que pasa? Es todo un plan. De yo aquí estoy dando estos mandamientos, estas normas, estas reglas a seguir, que en primer lugar violan el libre albedrío de las personas. Y con esta violación del libre albedrío de las personas va a hacer que simplemente se concentren en esto externo, en seguir una ley, y que no se concentren en el por qué yo tengo que seguir esto. Que no se concentren en la búsqueda interna de su compasión, de su amor, de su sentido común, ¿no? Con estas leyes. Y la otra cosa para lo que sirven, como lo dice, es el establecimiento de una élite, es decir, crear más separación. Porque cuando hay una norma, se crea ya una separación de la sigues, no la sigues. ¿Ok? Se crea una separación de, ¿estás siguiendo todos estos mandamientos que Dios nos dio? ¿No los estás siguiendo? Eres malo, ¿no? Y ya sabemos que, ya expliqué que no es que matar sea bueno, ¿saben? O robar sea bueno, sino más bien que están creando una separación. Porque si tú no sigues estas normas, estas leyes que fueron dictadas por este Dios específico y esta religión específica que sigue ciertas normas, estás fuera de, ¿ok? Estás fuera de. Y este es el otro, esta es la otra distorsión o la otra verdad universal que está rompiendo.
esta entidad negativa o el grupo de Orión, que está provocando la separación. Recordemos, el material de Ra, o lo que se llama la ley del uno, es la unidad. Todo es uno, y aquí se está rompiendo. Al crear grupos, que finalmente aquí lo que nos dice, pues bueno, la finalidad de este grupo de Orión es la conquista, es la esclavitud a través de la separación, como por ejemplo estos 10 mandamientos. Obviamente también hay muchas otras situaciones que han sido orientadas o canalizadas por el grupo de Orión, pero en este caso nos estamos refiriendo únicamente a esta situación. Ok, entonces, interrogador. ¿El receptor de los mandamientos era de orientación positiva o negativa? Ra. El receptor era de una orientación sumamente positiva. Lo que hablábamos, o sea, Moisés no es que era una persona mala y que quería que el grupo de Orión esclavizara a la humanidad, no. Dice, esto explica algunas de las características de carácter pseudo positivo, es decir, que no era sinceramente positivo, de la información recibida. Como ocurre con los contactos que no resultan satisfactorios, esta entidad de complejo vibratorio, Moisés, dejó de ser una influencia creíble entre los que habían escuchado por primera vez la filosofía del uno. ¿Qué sucede? Que en un principio Moisés, pues evidentemente estaba canalizando a energías positivas que se estaban guiando por la ley del uno, del que todos somos unión, todos somos amor, todos somos un mismo complejo, que es Dios, ¿no? Pero después, y aquí viene otra cosa de este juego, ¿no? De este intento de estas entidades negativas por separar. Como Moisés en primer plano estaba dictando algo verdaderamente positivo y sincero, y después pasó a dictar esto, nos dice, dejó de ser una influencia creíble entre los que habrían primero escuchado la filosofía del uno. O sea, dejó de ser creíble y hubo nuevamente una separación, ¿no? Y acabó siendo retirada de este nivel vibratorio de tercera densidad, en un estado debilitado o triste, habiendo perdido lo que podrían haber llamado honor y fe, con los que había iniciado la conceptualización de la ley del uno y la liberación de sus tribus, como se llamaban en aquel espacio-tiempo. ¿Qué está diciendo Ra? Bueno, está diciendo que cuando Moisés muere, evidentemente se da cuenta de todo este embrollo. Se da cuenta de que canalizó esos 10 mandamientos a partir de una entidad negativa, se da cuenta de todo esto que estamos hablando y se fue muy triste. Lo dice. Acabó siendo retirado de este nivel, o sea, de este plano, de esta tierra, de esta densidad, muy débil, muy triste. Sintió que defraudó, perdió la fe, sintió que defraudó a su tribu, en este caso, no a su gente, porque se dio cuenta. Aquí lo único que siento es mucha compasión, porque en un inicio él sí estaba dictando desde una polaridad positiva, pero todos cometemos errores, y aunque hoy en día esto todavía siga siendo algo muy muy instaurado en nuestras mentes, que incluso si por ejemplo yo que estoy intentando contarles esto, muy probablemente mucha gente se enoje, aunque esto está tan instaurado en nuestra sociedad y ha provocado muchas situaciones, pues lo único que puedo sentir yo es compasión, porque él intentó dar lo mejor de sí. Seguía siendo una entidad muy positiva, como lo dice Ra. ¿Okay? Proseguimos. Interrogador. Si esta entidad era de orientación positiva, ¿cómo pudo el grupo de Orión contactar con ella? O sea, con Moisés. ¿Cómo pudo si Moisés era polarizado positivo? Como ya se los he explicado hace un momento. Ra. Digamos que se desencadenó un intenso campo de batalla entre las fuerzas de orientación positiva con origen de la Confederación. Hago una nota aquí, un espacio. En otro episodio vamos a comentar lo de la Confederación, si es que es de su interés. Entonces, se desencadenó un intenso campo de batalla entre las fuerzas de orientación positiva con origen en la Confederación y las fuentes de orientación negativa.
siendo la confederación aquellos que siguen la ley del uno y de la unidad. El llamado Moisés estaba dispuesto a recibir y recibió la ley del uno en su forma más simple, en un inicio, como ya lo vimos. Sin embargo, la información se tornó de orientación negativa debido a la presión de su pueblo por llevar a cabo determinadas cosas físicas en los planos de tercera densidad, lo cual dejó a esta entidad expuesta al tipo de información y a la filosofía de naturaleza del servicio al yo. Entonces nos explican cómo, a pesar de que Moisés estaba polarizado evidentemente positivo, debido a situaciones que estaban pasando en su entorno, con su gente, con su pueblo, que fue como mucha presión, había muchas situaciones físicas. Moisés, yo aquí lo que estoy intentando entender con esto viene de mí, no del libro, esta parte. Lo que estoy intentando con esto entender es que debido a todas las situaciones externas que estaba viviendo él en ese momento, a la presión, a las muchas formas de pensamiento que había en ese momento, su vibración, su frecuencia bajó tanto, fue cayendo y quedó expuesto. También la conciencia a lo mejor fue cayendo un poco, fue entrando mucho ruido mental, mucha distorsión mental. Y bueno, y entró este grupo de Orión, les pareció la fuente perfecta, se abrió ahí como un gap, una pequeña abertura para que pudiera entrar en su canal, o en su canal de canalización. Y ahí fue donde entró toda esta información que ya explicamos, que es pseudo positiva. Interrogador, y con esto quiero precisar, dice interrogador, una entidad plenamente consciente del conocimiento de la ley del uno no diría jamás, entre comillas, no harás. ¿Es así? Ra. Así es. Esto es lo que vengo explicando desde hace un momento en el concepto del libre albedrío, en el cual nadie puede interferir en lo que uno decide. Nosotros, por cuenta propia, tenemos que aprender. Porque es que no vale de nada el que tú hagas o no hagas algo por imposición de otra persona o de una regla o de una norma si tú realmente no lo sientes. ¿De qué vale, por ejemplo, ponerte a leer 100 libros de matemáticas si a ti no te, porque te lo dicen en la escuela, si a ti no te gusta? Va a ser un conocimiento olvidado, va a ser un conocimiento que tal vez ni siquiera vas a mantener en tu mente. Y es por esto que esta entidad, por ejemplo, Ra, apoya mucho y da mucho hacia que nosotros encontremos la luz, encontremos el amor y encontremos la unidad. Incluso en algún capítulo el Ra, esta conciencia de colectivo, da algunos ejercicios que se podrían llegar a hacer para llegar a esta unión y a esta presencia del amor en nosotros. Muchas gracias por escucharme hasta este punto. Espero que este episodio te haya gustado. La verdad es que era un episodio que yo quería hacer desde hace mucho. Y era un tema que la verdad siempre me está rondando. Espero que lo hayas disfrutado, espero que lo hayas comprendido. Te mando un gran abrazo.